Bienvenidos a un nuevo episodio de Jajaja Risas Podcast, el podcast en donde si no sales haciendo jajaja, esperamos que salgas al menos con un jejeje. La semana de hoy tenemos a una de mis mejores amigas, Mía Colina. Yo conozco a Mía desde el primer grado, o sea, somos besties y ha sido muy lindo poder vivir todo su proceso de vida en una forma que nos reencontramos cada tanto. Es un poquito mágico, la verdad. Nosotros nos reencontramos en 2019, nos volvimos a ver aquí en Orlando cuando ella estaba de visita. Luego volvió a visitar, no recuerdo qué año, creo que fue 2023, si no me equivoco. Y después de eso vino 2025 y cada uno de esos momentos, tipo, ambos hemos estado en etapas distintas de la vida. Y estoy muy feliz porque conozcan un poco acerca de su historia, acerca de ella, porque siento que es una persona increíble, no solamente es diseñadora gráfica, pero también cocinera, artista, o sea, es como, creo que Mía, más que ser una persona, es una experiencia. Así que, a continuación, Mía Colina. Pero primero te quería agradecer por estar aquí hoy, porque primero este episodio va a salir en Pride específicamente. Entonces quiero marcar el principio del Pride con una amiga súper cercana y hablar de algo que me apasiona mucho, que es como la felicidad queer. Porque yo estaba pensando con respecto al como el concepto de este episodio, y yo creo que este es un episodio que la gente como va a leer el título y decir que queer joy, que coño es esa verga. Y como que no van a entender Claro. específicamente, o sea, uno tiene que pensar en los fifes a veces. Entonces uno dice, bueno, ajá, ¿cómo puedo explicar este concepto? Y básicamente, para mí, queer joy simplemente representa como cualquier tipo de felicidad que una persona queer puede sentir en el espectro completo. Y creo que es Claro. una felicidad como muy específica a nuestra comunidad porque vivimos de una forma específica también. Y la felicidad se siente distinta, de alguna forma. O sea, es como que creo que apreciamos la Claro. felicidad de una forma distinta. Pero bueno, Mía Sí. es diseñadora gráfica. Ella es una mujer trans viviendo en Maracaibo y es una de mis mejores amigas. Fue literalmente parte de mi boda. Hizo un speech el día de mi boda y es una persona que me ha educado, eh, yo he educado también porque las dos damos, esta relación es both ways. Y nada, hemos crecido juntas y creo que ha sido como la cosa más linda que he podido experimentar. Y creo que si me gustaría hablar de este tema con alguien sería contigo. Entonces te quería preguntar, ¿para ti qué significa queer joy? Siento que tiene muchos matices. Creo que con el tiempo he podido como definir eso de mejor manera. Creo que creo que ha sido un proceso de primero encontrarlo en comunidad y luego obviamente encontrarlo en mí misma. Entonces por eso ha sido un proceso largo, por eso tiene muchos matices. Claro, Creo que al principio por obvias razones creo que Queer Joy se puede sentir mucho más como esa, o en mi caso también como la euforia de género, pues, como esa euforia de lo que te trae como conectar con lo que ves con enfrente del espejo y que realmente resuene contigo. claro. Esa es como la primera capa, por así decirlo, que de repente es como que por muchos años, bueno, en mi caso personal, mi expresión de género e identidad fue reprimida por mucho tiempo y por fin poder verlo en el espejo es como genera mucha felicidad. Pero también siento que es una felicidad que te puede cegar de una felicidad que se siente, de felicidades que pueden ser mucho más dentro de tu rutina. Vamos a llamarlo como una felicidad un poco más normal, que en terapia Sí. lo he aprendido como que la felicidad puede verse también como aburrida, and that's fine. Creo que por mucho tiempo Que creo que es yo como percibí ese... una, una interpretación un poco como Hollywood de lo que una persona Ajá. pensaría lo que es queer joy. O sea, es como que no todo tiene que ser una fiesta, no todo tiene que ser un peo en donde como que tienes este tipo de atención de esta forma. Es como que la rutina también te da como eso de cierta forma. Sí, o sea, creo que... y la rutina no solamente, como te digo, tiene muchos matices, porque
puede ser desde una conversación, porque los picos de felicidad que más he sentido han sido sí enfrente del espejo y el poder sentirme completamente libre de usar una falda en la calle, pero también de picos de felicidad dentro de una conversación muy vulnerable en comunidad, pero también el sentirme yo misma cocinando en mi casa, Claro, ¿sabes? O yendo a hacer una compra, que es algo que siento que nos arrebatan muchísimo, que de alguna forma tenemos que poner una máscara para poder hacer cosas muy normales, que se vuelve después una rutina automática del día a día y sin darte cuenta no hay espacio para la felicidad en cosas que son sencillas claro, también. Entonces, por lo menos en mi caso, en mi primer año de transición, eh, esos momentos o esos picos de felicidad yo solamente los vivía los fines de semana que salía y me montaba, por así decirlo, claro. donde me sentía más femenina, pero te puedes imaginar lo limitante que puede ser eh, darle solamente espacio a tu felicidad en un horario, primero nocturno nada más, Claro, momentáneo, donde también hay consumo involucrado, donde es algo efímero, por así decirlo, sí. no está integrado a ti. Y al final Entonces, del día, creo. ese tampoco tiene que ser el concepto en donde, tipo, solamente te permitas explorar, tipo, la feminidad, por ejemplo. O sea, es como que creo que es Exacto. algo históricamente en la comunidad queer, o sea, como que desde Paris is Burning, que simplemente está el espacio del ballroom, pero es como que hemos creado ese espacio de vamos a hacer nuestro propio lugar, pero también tiene este lado como un poco oscuro de decir como que no tengo que como consumir simplemente como para poder sentirme de esta forma, no tengo que, tipo, hay algo bonito en la cotidianidad de como que marica estoy aquí con un moño atrás lavando platos porque acabo de montar un buen arroz Demasiado. y mami me di y me voy, o sea, como que increíble, ¿me entendéis? Que sabes qué me pasó hace poco cuando hice mis primeras arepas fritas. Que me quedaron buenas, pero ¿por qué me quedaron buenas? Porque tenía una braga puesta negra, muy de mamá, y tenía puesta la vuelta. Y es como que Obviamente, siento que antes no había espacio para eso. O sea, tipo, claro, obviamente no tenía ni maquillaje puesto, no tenía, y le estaba haciendo de mi comida a uno de mis mejores amigos. Entonces, era como, y a mí me encanta cocinar y tú lo sabes. Entonces, sí, era como encontrar felicidad a un punto en el que, hay un punto donde, en mi proceso también, cuando te arrebatan, por así decirlo, el hecho de poder tener ese espacio para ser tú misma y que tú claro, lo aceptes y lo integres y seas quien tú eres, que te olvidas en serio que hay mucha felicidad en esos tipos de detalles que sí, pueden ser muy normales. O sea, y creo que los tomas muy por sentado. O sí, sea, crees que solamente la felicidad viene en esos momentos solamente eufóricos, en esos espacios que históricamente obviamente fueron los primeros y fueron los que nos dieron el poder serlo, claro, definitivamente, el poder como explotarlo. Incluso a mí personalmente me ayudó muchísimo a manejar mi ansiedad públicamente. O sea, de lo que pasó ser salir de fiesta en falda fue ahora ir a la farmacia en falda. O sea, es como eso sí me ha ayudado muchísimo a poder conseguir quién soy. Pero la cuestión es que la vida, por más de que sí puedo decir que la vida es una fiesta, la vida de verdad es una celebración, pero no muchas veces te tiene que sentir estereotipadamente como es una fiesta. O sea, claro, también puede ser estando tranquila en tu casa, si, tratando de estar presente mientras te lavas el cabello, mientras estás pasando tiempo con tu mascota, mientras estás en una llamada con un amigo, mientras haces tu trabajo, haces una tarea. O sea, en ese momento, en esa tranquilidad y en esa paz, donde estás como integrado a tu identidad y quién tú eres, ¿me claro. entiendes? En esas rutinas hay mucho, hay mucha felicidad también ahí. Y a mí me costó muchísimo verlo, o sea, por mucho tiempo, porque estaba distraída buscando solo felicidad en esos espacios nada más, en momentos, eso, momentáneos y ya. Muy, que, no, que al final del día no son sostenibles en el tiempo. Exacto. Exactamente. Exacto, exactamente. Exacto. Two dumb bitches telling each other exactly. Totalmente. Ok, quería hacer una pausa rapidito para decir que sacamos Patreon. Entonces, ¿sabes cuál es la verdadera felicidad queer? Que me paguen 5 dolitas al mes, 4 dolitas al mes, para que se suscriban y me apoyen como creador independiente. Esta entrevista va a salir, solamente está una parte disponible en YouTube, pero en Patreon va a estar completa. Y toda la parte, todas las cosas que ustedes quieren saber, va a estar en Patreon. Esto va a ser como, esto va a ser como, van a abrir la Pascualina, ¿sabes? Eh, te quedaste con, ok, ya. Pero bueno, te quería hacer unas preguntas
Eh, ajá, me escuchas ahora, ok. Te quería hacer unas preguntas y la primera es, ¿recuerdas la primera vez que sentiste alegría queer? Como la queer joy en general, o sea, como, ¿recuerdas la primera vez que lo sentiste de cierta forma? Porque yo tengo una y es Mm, contigo específicamente. ok, cuéntame. Mami, Nútreme. A ver. cuando nosotras estábamos chiquitas, que ajá, tú estabas confundida en ese momento, pero bueno, dentro de la confusión, ah, nosotras tipo hablamos y yo te confesé que yo veía, no por, de homosexuales. Y fuimos a ver, o sea, como que me acuerdo que lo hablamos, porque fuimos a ver la película de Glee. Entonces era Claro. como que nosotros estábamos como que, si yo tuviera un amigo gay, yo, yo, yo sería como una persona muy abierta. Yo dejaría, pero era como que una estaba así. Y después de eso como que lo hablamos y me sentí como que visto por primera vez y aceptado por primera vez por alguien. Period. Claro. Y Claro. creo que es la primera vez que recuerdo esa sensación. Y honestamente, por mucho que Glee puede ser un poquito cancelable, de cierta forma ver Glee en ese momento y de ver la película de Glee con literalmente contigo y con estaba Victoria, creo, que era nuestra representación lesbiana. Entonces era como era muy eso, o sea, era como que descubrir estas cosas nuevas y sentirse visto por primera vez. Es que eran tres niñas queer tratando de conseguir de alguna forma representación en pantalla y entre nosotras. Sí, De alguna forma. Entonces, obviamente que hay mucho queer joy porque te sientes acompañada viendo una representación que no deberías estar viendo, por así decirlo, que no deberías estar aceptando, que no deberías exacto. estar dándole bienvenida. Y yo creo que yo también y yo creo que también puedo decir, creo que he tenido muchos momentos de queer joy, pero definitivamente creo que uno de mis momentos de queer joy más hermoso fue estando en Estados Unidos. La Claro. primera vez que fui en mucho tiempo a visitarte a ti, no fue esta última de la boda, sino fue cuando les confesé que quería transicionar. Y creo que hubo muchos momentos ahí, pero creo que definitivamente la primera vez que vi a las drags, a la primera vez que vi que vi a Roxy Andrews, ¿sabes? La primera vez que veía la felicidad en ustedes, porque ustedes sabían lo que estaba pasando dentro de mí también en ese Claro, momento. Entonces, es eso, es de alguna forma como, tal vez no me está pasando exactamente lo que te está pasando a ti, pero tengo el conocimiento, ya sea personal, de lo que se siente estar en un closet y te acompaño, como también que lo conozco por el contenido que consumo también. Entonces era claro. como le está pasando a mi amiga, le está pasando a la persona que tengo aquí al lado. Como también cuando fuimos a jugar mi mini bowling y yo te dije, si las tumbo todas, transiciono. Y yo ni siquiera sabía el poder de mis palabras en ese momento, pero Sí. creo que por eso te dije Ojo de que loca, no se el equivoca, queer mami. joy, exacto. Y también siento, pero también siento que el queer joy se ve mucho también en comunidad. O sea, es un proceso que al final termina siendo personal cuando lo integras, pero definitivamente lo puedes ver a través de los ojos de las demás personas. Sí, Era como, para lo que a mí había tristeza y había como una sensación de yo no me siento capaz de hacer esto y no me siento preparada y me da mucho miedo, siento que en ustedes había demasiada ternura, había claro. gentileza, había como, era una sensación demasiado de bienvenida, de vamos a dejar a la niña ser, vamos a dejar que nos los diga, vamos a dejar que simplemente ocurra. Entonces creo que definitivamente ver a Drax, que al final del día es una... Y además de que casualmente en esa, donde la primera vez que vi como tal drags en Estados Unidos contigo, en esa discoteca, se presentan, pues, es un line-up de varias chicas transgénero, Sí, ¿sabes? Entonces también era como mucha casualidad. Y fue como toda esa sensación que sentía dentro de mí y es como algo muy extraño. Es como si de repente también, como cuando tú de pequeño estás haciendo algo malo y piensas que te pueden como regañar. O sea, es como al final es como algo, es una sensación como muy escondida dentro de ti. Entonces, al sentir como ustedes cerca de mí, como ciertos como cómplices de mi proceso, claro. y celebrarlo conmigo y aplaudirlo, como te digo, esto está pasando en este momento y somos espectadores y la estamos dejando ser y se lo estamos como apoyando, era una sensación muy de felicidad de yo sentir, de sentirla, pero también de compartirla. Qué bello. Me encanta. Sí, Eh, bebé. déjame hacerte la siguiente pregunta. Por Eh, supuesto. te tengo aquí todo el día, mami. No, por supuesto, no hay apuro. ¿Cómo se ve la felicidad en tu día a día hoy?
¿qué momentos es pequeños te la traen? Ah, definitivamente, yo creo que es muy lo que conversamos al principio, ¿sabes? O Sí, sea, creo que es el hecho de hoy en día, tipo ahorita, y puedo decir que es hace poco, porque al final de eso es otra cosa, yo solamente tengo 1 año y medio en transición, entonces es como todavía siguen siendo como, hay muchas cosas que a veces uno ve de forma como, eso debe estar en ella desde hace mucho tiempo o algo así, y la realidad es que para mí es como muy nuevo, como por lo claro. menos aprenderme de verdad a secarme el cabello o a maquillarme de la forma en la que quiero, o sea, es como, me genera como demasiado queer joy, pero también no vamos a encajar todo en los matices femeninos. Creo que también el queer joy se puede ver en eso que también, en mi caso personal, creo que también me puedo sentir identificada. Es Sí, como aceptar cómo conseguir felicidad en los otros matices de quién eres tú como ser humano. Por lo menos, aceptar quién soy yo como persona y poder conectar con cosas que de toda la vida me han hecho feliz, como por lo menos jugar, patinar, ¿me entiendes? Pensar que hace poco fui a patinar en Plaza de la República con este mismo straple ujú, y era como que jamás me imaginé que yo públicamente iba a estar patinando de noche en Plaza de la claro. República, ¿sabes? Como siendo yo misma, haciendo algo tan bonito, romantizando mi vida, ¿sí me Sí, entiendes? Entonces es como, creo que en esas actividades en las que por mucho tiempo también yo me invalidé a mí misma en este proceso porque eran como masculinas y estaba tratando como que de huirle. Hoy en día también las vivo con mucho cariño. Entonces, nada, yo creo que cualquier actividad que antes me hizo feliz y que después en un tiempo se apagó y hoy en día he vuelto a hacer las paces con ellos, me genera mucha felicidad. yo también le voy a sumar a eso que hay poquita, o sea, como que hay cosas que uno aprecia de una forma distinta. Y con eso digo como la independencia de uno. O sea, es como Claro, las libertades que uno se puede tomar como ir a patinar a la Plaza de la República o ir a hacer tipo cualquier tipo de actividad que te haga sentir conectar contigo y poder expresarte. Y creo que es como que es de nuevo como los matices de lo que es la expresión realmente. O sea, es como uno vive y ya y se expresa. Y es como mucha gente es como que quiere limitarte a cómo te deberías ver. O sea, como tanto... No sé cómo decir esto. Es como que tanto la izquierda como es la que derecha buscan como politizar de cierta forma, como la expresión de uno y la existencia de uno, cuando realmente es mucho más allá, es humano, es esencia, es tú me quieres para tu agenda política, tú me quieres para tu agenda política y la gente que es completamente sistema claro, también me quiere para tu agenda política. Entonces, yo soy una persona humana que tiene la capacidad de cagarla, de tener como opiniones de mierda, de como madurar, crecer y cambiar de punto de vista 1000 veces en mi vida. Obviamente es como que siempre, al menos yo personalmente, uno intenta pensar. Uno no se lanza así que y que Ronaldrón, no, yo no voy tampoco voy a decir ese nombre, pero bueno. Eh, continúa, amiga. lo que pasa, o sea, siguiendo la idea que quieres decir, es nada que también cuando uno en este proceso, antes de transicionar o antes de tú como aceptarte como persona queer con cualquier tipo de expresión que tú tengas, cualquier tipo de identidad que en verdad cualquiera es válida, ya tú tenías que como que entrar en un molde Sí, antes. Y luego transicionando igual tienes que entrar en un molde. O sea, y al final del día es como, las personas solamente a veces ven productos. sí, Es como, porque siempre las personas tratan de, son muy egoístas también, y en verdad, y como en vez de darle como una pausa a sí mismo y a su confusión y dejar que la otra persona cuente su historia, es como, ok, entonces tú eres una persona no binaria, entonces tú eres una persona trans, tú eres una persona queer, tú eres un chico gay, entonces tienes que ser de claro. esta manera. Entonces esas otras matices de ti como ser humano de alguna forma se invalidan y tú mismo las invalidas también para poder encajar. Porque si soy de esta manera, entonces soy mucho más digerible para ti. Y si Claro. soy más digerible para ti, entonces voy a ser más aceptada en un espacio. Y si O soy más más aceptada en un sexualizable espacio, también. voy a estar mucho más segura. ¿Cómo? Sí, o más sexualizable también. Sí, total, porque esa es también la otra tangente, de que aquí yo estoy tratando de tener la conversación en paz, me explico, pero al final del día también gran parte de todo esto es cómo, cuál es la versión de ti
que más a gusto puedo estar cerca, pero no solamente a nivel social, sino también como sexual también. ¿Sabes? Claro. Como tu versión queer me gusta más. Y es como con otros tonos. Y en verdad es Sí, como, es una completa deshumanización de la persona. Por eso y de alguna forma también tú integras eso. O sea, que es como, me pasó también mucho en mi primer año de transición, que era la hiperfeminización. Y le claro. pasa mucho a las chicas trans. En las chicas trans hay como dos como vertientes, por así decirlo, que son como las más populares, que es el caso obviamente de la constante, eh, como el constante contenido que vemos en redes sociales, obviamente el que es mucho más que habla de todo lo que nos está ocurriendo, de los ataques, de las muertes, de todo lo que ocurre que está pasando, Sí. evidentemente. Hay estadísticas y está ocurriendo. Esa es una realidad que no se puede cegar. Es Sí, y muy más allá de la desesperanzadora. estadística, solamente, sorry voy a añadir a eso rapidito. Ajá. Creo que muchas veces lo que pasa con transfemicidios o lo que pasa con tipo crímenes de odio es que muchas veces caen en lo que es una estadística. Una estadística es un número es deshumanizante. Detrás de estos números hay Exacto. personas y creo que es como que muchas veces el sensacionalismo y el hecho de que genera morbo de cierta forma hacen que deshumanicen transfemicidios, hacen que deshumanicen las historias de las personas queer en general, simplemente para hacer algún tipo de propaganda. Por ejemplo, la chica trans que la asesinaron en Colombia recientemente, que la gente estaba publicando el video en redes sociales porque era algo que iba como tipo, la gente estaba buscando porque tenían ese moro y es como que, marico, podías honrarla de tantas formas distintas y vas a hacerse merenda cagada deshumanizándola de esa forma y es como que hay, creo que por eso me parece tan importante hablar del queer joy porque es la mejor forma de recordarla feliz, recordarla que eso no haya definido su vida y que podamos hablar de tener historias felices porque las merecemos también. Claro, y a eso es lo que voy. Al final del día, ese contenido sí llega a ese punto final de es un mensaje muy desesperanzador. Sí ocurre, sí está pasando, pero es lo que la persona está acostumbrada de consumir de la vida de una persona queer, de una persona trans, que es trágica. Sí, Y lo que iba a decir que por otro lado tenemos la otra vertiente, que es como la diosa perfecta. claro, Y es como ese contenido del cispassing, del antes y después, de las hormonas, que también centraliza muchísimo las necesidades del hombre y de buscar aprobación masculina y también exacto. buscar aprobación de la cisnorma y todo esto. Entonces, esto también es muy deshumanizante y evidentemente muy, o sea, también te sexualiza muchísimo, te objetualiza muchísimo, porque también te convierte en un producto. Sí, De esta manera es como te vas a poder recibir ya sea cariño o placer o vas a ser bienvenida si te ves de esta forma. Entonces son dos discursos que son nuestra realidad. O sea, porque no voy a decir que no, sí pasa, incluso en tu transición, dependiendo de tus objetivos, de cómo te sientas cómoda contigo misma, la feminidad va a estar muy presente. Pero, y como también va a estar presente el miedo de las cosas que te pueden ocurrir porque están ocurriendo. claro, Pero la cuestión es que es una forma de cegarte a un punto donde no hay espacio para ser feliz de los cambios. Por eso yo personalmente no me obsesioné con, con nada como tal en mi transición, o por lo menos no. Si lo hice fue como de una manera inconsciente y gracias a apoyo fue como que pude salir de claro. ello, ¿no? Pero en mi proceso tuve representación trans que evidentemente me han contado su testimonio y evidentemente no ha sido agradable también poder escuchar como el struggle por el cual también Claro, han pasado al mirarse en el espejo. Y es por eso, porque les han metido en la cabeza el sistema que para ellas poder sentirse merecedoras de felicidad es cuando tengan un nivel de feminidad, que ¿entiendes? puedas Cuando hacer se vean de cispassing. cierta manera, y básicamente, vamos a decirlo de esa Ya. forma, que ahí es como el pico donde vas a comenzar a merecer. Y eso es lo que me pasó también eh, con una chica trans con la que estuve hablando a comenzar mi transición, todavía me sentía como muy insegura con respecto a dating y todas estas cosas. Y ella me dijo como que ahorita fuese como mucho más compasiva conmigo, pero que cuando me viese mucho más femenina, todas esas personas me iban como a perseguir, o sea, iban a estar como detrás de mí o iban a Claro. escribirme nuevo, lo cual Sí. sí pasa. Pasó. No, Sí y porque pasa, tú sí pasa, pero es que, sí ajá, pasa. tú sirves pussy.
Ajá, servimos pussy y sí pasa, o sea, porque una es linda, una es coqueta y sí pasa, pero la cuestión es que quien yo soy coqueta y linda en todo mi proceso. No tienes por qué esperar que llegue un punto final porque no existe transicionar no solamente para personas trans, todas las personas del mundo pueden transicionar, porque yo te lo he dicho a ti, o sea, Claro, transicionar es pasar de tu yo falso a tu yo verdadero, todos los seres humanos transicionan sí, y creo que merecen amor en todo ese proceso. Pero como solamente podemos ver la primera capa de las personas y como esa sensación de solamente puedo ver esto que tengo enfrente de ti, si no me siento agradado a eso, entonces no. Y es muy loco porque se sienten incómodos por lo que no representa lo estereotipo. O sea, ya se tiene que sí, ver mujer-mujer, él se tiene que ver hombre-hombre, pero le pones una persona no binaria enfrente que tiene como, que está tratando de, vamos a decirlo, de poder jugar con su género, que sí, todos somos capaces de hacer eso, pero vamos a decir que estereotipadamente las personas no binarias puede que caben más en eso. sí, Aún así, a estas personas igual se les mete presión que como persona no binaria tú me tienes que entonces servir mujer y hombre al mismo tiempo. sí. O Una sea, tiene que ¿qué ser coño te pasa? andrógina todo O el sea, tiempo. Y uno como, andrógina. Y todo el tiempo, Ok. maldita sea, tengo que lavar los platos de la casa, ¿me entiendes? Tengo que pagar cuentas. O sea, es como, no me quiero, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, tengo otras cosas que hacer que complacerte a ti para que tú te sientas cómoda con mi presencia. O sea, para que tú sí. puedas entender mi género, para que tú puedas entender quién soy. O sea, es como que, bro, existe Google, ¿me entiendes? Literal. O Y sea, ChatGPT pero tienen, también. exacto. Pero como tienen el cerebro tan fundido en la no por y la tienen tan fundido por el odio también, entonces es como que no le dan espacio a las demás a las vivencias de las demás personas. Y al final del día también es como ese que también yo siempre lo he pensado que cabe en la felicidad que las demás personas nos están dejando permitir tener, que es qué ves en mí que causa tanto odio en ti al final del día. Claro. O Porque al final del sea, día el que te peo es estoy tuyo. sí que te estoy reflejando de mí, o sea, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué hice yo, verdad, que te genera tanto odio que no aceptas en ti mismo al final del día? Y eso no solamente pasa con personas, para no tampoco tener que trazar una raya, eso pasa también con personas queers. Este, hay una persona trans que está cerca de mí que usa abiertamente su barba y hay otras chicas trans que les comentan rasuradora en sus redes Claro, sociales. Y es como ella se siente cómoda abiertamente con su barba y es claro. más que bienvenida y debería ser aceptado y celebrado. Entonces es como... y esto no es para echarle mierda a mis hermanas porque al final del día ellas comentan esas rasuradoras por la presión que han sentido de que Sí. si tú no eres femenino, o sea, por personas como tú no nos aceptan. No, madre, créeme que no, o sea, No nos al van a final del aceptar día no hay... igual. Exacto, o sea, eso es lo peor del caso, o sea, Sí. spoiler alert, al final del día, no importa cómo te veas, al final del día no importa qué tan perfecta o perfecto, perfecta te veas, a la primera que tú no le gustes no le vas a gustar, a la primera que no le Ujú. agrades no le vas a agradar, ¿sabes? O sea, no puedes cambiar quién tú eres como ser humano por eso. Y otra tangente que puedo decir también, que en este proceso también yo saboteé mucho mi feminidad cuando caí en cuenta de eso. O sea, ¿a qué quiero Claro. decir con eso? Que eso tiene un poco de profundidad. Que yo tratando de celebrar y aceptar mi feminidad y que era algo que obviamente yo reprimí por muchos años y que estaba jugando con eso, cuando me di cuenta, mierda, es que hay un molde también en el que tengo que encajar aquí. O sea, hay un molde canónico en el cual, si no soy parte de esto, entonces mi género no es válido. Sí. Entonces, de alguna forma, estaba también sintiendo una ansiedad de que no me, entonces me voy a ver bien con esto si no tengo el cabello de esta manera, si acepto entonces esta parte de mi masculina va a invalidar entonces mi transgeneridad y quién soy yo como mujer. Entonces era como un constante merdita, o sea, nada es suficiente. Y aparte creo que también la presión física, porque creo que Exacto. muchas veces en el momento de uno explorando con el género, uno asocia de manera muy binaria, como que, ok, masculino representa esto, femenino representa esto, entonces femenina igual flaca, entonces si yo estoy gorda, yo no puedo ser femenina, y es como que, marica, tienes Claro. pupú en la cabeza, o sea, es como, eso no Ok. funciona así. Exacto, y uno como que creo que es difícil porque al final del día es algo muy humano pasar por cada uno de esos pensamientos como en el momento porque son constructos sociales. Entonces es como que vas a lo más Claro. básico. Eh, Pero ya, es que esa fue la forma también en la que me sucedió a mí.
O sea, y me estoy estando con ustedes. La primera vez en la cual yo me di cuenta que yo digo, necesito transicionar, no fue de la forma más positiva, no fue de la forma más agradable. Y fue que estábamos en una discoteca, en esta discoteca que mencionamos ahorita, y yo veo a esta, pues tal paso no debo asumir el género de las demás personas, pero bueno, voy a pensar como pensaba en ese momento, con la misma ignorancia, a pesar de que consumía mucho del tema y a pesar de que había algo en mí, una chispa que estaba tratando de, ¿sabes?, de encenderse. Yo también caí en esa misma, como, esa misma ignorancia sistémica, vamos a decirlo de esa manera. Claro, Y yo tenía a esta mujer transgénero enfrente, mayor, eh, que en yo asumir su género, estaba asumiendo que su transición era tardía porque tenía un aspecto masculino o era ok, clockable. O sea, era una persona que podía yo darme cuenta que era trans porque tenía, claro. no sé, cañones en la cara, porque, no sé, tenía una espalda ancha, whatever, lo que sea. Un sinfín de connotaciones que no invalidan en ningún momento que tú eres una mujer. Entonces, en ese momento mi primer pensamiento fue, tengo que transicionar ya porque se me está acabando el tiempo. Claro. Pasa el tiempo, yo me devuelvo, ese fue el pensamiento que tuve. Yo lo llevo a terapia, y estando en terapia, mi terapeuta es una mujer transgénero, Sabrina Navea, en TikTok, síganla, muy buena, sigan su contenido, ella me ha ayudado muchísimo y ella en mi primera sesión me dice, tú no sentías que se estaba acabando el tiempo, tú sentías que tú no te querías ver como ella. Y ahí fue cuando entendí que la transfobia es tan internalizada, porque al final del Sí, día lo que te oprime a ti no solamente es un sistema que te está agrediendo de diferentes formas y que está abusando de ti, también es la transfobia de la cual tú misma aprendes. Y era como que tú sabes muy bien que yo soy una persona que celebra mucho el género de las demás sí, personas, pero también el haber crecido con, no sé, con una madre que viene de un colegio de puras mujeres, ¿sí me entiendes? Que una casa que todo era bastante estricto en cuanto a mis logros y éxito como persona y lo que es la feminidad en específico, las mujeres que tuve a mi alrededor, también crearon en mí una presión de si no soy de esta forma, entonces exacto, no voy a poder salir, no voy a poder ser. Y también claro. volviendo, yo no me podía ni siquiera levantar de la cama, porque era como mierda, o sea, yo no, yo imagínate que tenía un plan en mi cabeza, estaba tan tostado el plan, que era como que yo voy a salir de la cama cuando ya me vea femenina. Y es que esa Mami, es la qué cuestión, loca. tú. Y uno de mis mejores amigos me agarra y me dice, tú te paras, tú vas a salir, tú vas a salir con nosotras y tú te vas a mostrar. Y tú vas a hacerlo todo, ¿me entiendes? Que la vean, como dice Arca en una de sus canciones, que la vean, que la vean. Ella no agarra ni Uber ni taxi, que la vean, ¿me entiendes? Y así fue, y ese fue mi mantra por mucho tiempo. Y al final del día yo también he sido esa mujer que vi. Y seguiré siendo también, porque al final del día yo no, mi presencia en el mundo nunca va a ser suficiente para las demás personas, sean cis o sean trans. O sea, es como, Claro. quién soy yo como ser humano no tiene que ser suficiente para las demás personas, sino para mí. Y la única persona que te puede hacer mi gender eres tú misma al final del día. Y es como algo que obviamente yo he tenido que aprender con el tiempo y también con mucho apoyo. Por eso digo que el queer joy también se consigue mucho en comunidad, antes incluso a veces de poderlo conseguir en ti misma. Pero sí se puede. Mami, uno lo puede lograr. Te iba a Sí. decir, ahorita vamos a pasar a la parte de Patreon. Entonces, la parte más Ok. jugosa, la parte más así como... la vamos a hablar ahora. Pero antes de cerrar esta primera parte, quería preguntarte por recomendaciones. Ok. Creo que, sabes, no sé quién está viendo esto, no sé en qué etapa de su vida están. Entonces, si una persona de repente está en proceso de exploración y quiere ver algo que le haga entender un poquito más de la experiencia queer en general, ¿qué recomendarías? Ah, De película, definitivamente. serie. Definitivamente mis top 3 que bueno me ayudaron muchísimo, que fue Pose, pero sí entiendo que no Pose. que Pose, pero sí entiendo que no estás muy familiarizado, por si eres una persona latina o de habla hispana, que es muy probable, y no estás familiarizado con el contenido americano, va a ser mucho más digerible para ti. Veneno y su secuela que es Vestidas de Azul. Y sobre todo Vestidas de Azul. Este, creo que son mi top 3 en verdad. Creo que ayuda muchísimo. Y he visto a muchas chicas trans hablando de cómo eso las ha cambiado y las ha ayudado a transicionar. Incluso Gigi Increíble. Good, ¿sabes? Sí, vio Que es una veneno, drag sí. que vio la veneno y fue como que eso le ayudó muchísimo. Y actualmente es amiga de la protagonista. Entonces, Qué yo diría que increíble. esos son mis top 3 honestamente.
que en verdad está muy condensada, o sea, está muy bien la información, honestamente. Ok. Yo voy a dar recomendación de un libro de... coño, la madre, se me olvidó el Ah, nombre bueno, de y ella. que sigan, y no importante, y que sigan a Alok. Alok, No me sí. acuerdo el user, pero es muy importante que sigan a Alok. Alok A Vernon, creo mí que me... es. Sí, sí. Que es... Eh, yo lo voy a poner aquí en pantalla para que Ah, le bueno, siguen. perfecto. Ujú. Eh, yo creo que Alok es una representación increíble porque al final del día el problema que siento que tenemos mucho mostrando la representación a personas que no pertenecen y como que no tienen como que ese interés así como de querer saber, de querer educarse, es que muy difícilmente lo podemos hacer con comedia, porque es una vaina que duele Ay, también. claro. Y mami, Alok dijo, yo te voy a hacer llorar, yo te voy a hacer reír, yo te voy a vivir una experiencia y un espectro completo de emociones en este mismo momento, pero te voy a reír. Y me gusta full. Eh, Es que creo que es parte de nuestra experiencia. Al final del día, nosotras sí estamos pasando por cosas, pero nosotros nos levantamos y decimos, es así ya, o sea, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que seguir. Y creo que cualquier ser humano se puede sentir identificado con eso. Quien sea, 100%. parte de la comunidad o no. Es como, toca seguir y ya. O sea, toca seguir y ya. Y algo puede hacer. Yo tuve el privilegio de verle en vivo y es eso, es impresionante. O sea, es poesía y comedia mezclado de una forma que ni te das cuenta y una montaña rusa de emociones y representa eso. Sí. Esa, vamos a decirlo como resiliencia, ¿sabes? Como em, de nada, de que toca pues, toca también reírnos un poco, darle espacio a eso, a reírnos de lo que nos está sucediendo, porque si Sí. solamente nos enfocamos en lo trágico que hacemos, nada, no, es desesperanzador. Eh, también creo que Bob the Drag Queen y... eh, ¿cómo que se llama ella? Marta sea, se me están yendo los nombres. La que ganó All Stars, All Winners. Jinx Monsoon. James Monson. Eh, increíbles estando peras. O sea, es como Bob the Ujú. Drag Queen es no binaria y Jinx es una mujer trans. Y la forma que hacen comedia desde su punto de vista, desde sus problemas reales, desde su experiencia individual, es increíble. Así que los recomiendo full. Ahora vamos a pasar a la parte de Patreon. Ok, te quería preguntar, tu take en esto. Y si has disfrutado de este episodio, te recomiendo que te metas en Patreon. Patreon es una plataforma que funciona a base de suscripciones pagas. Por $4 al mes no solamente vas a poder tener acceso al resto de esta conversación, que queda bastante, la verdad, sino que todas las semanas vas a poder tener contenido exclusivo de la plataforma y vas a tener acceso tempranero a los episodios hasta las semanas. Así que vas a vivir en el futuro, básicamente. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Nos vemos la semana que viene para más ajajas. Chao.